Bueno, estamos aquí nuevamente y vamos a trabajar ahora con algunos ejercicios para trabajar animaciones. Van a ser como los primeros pasos, pero básicamente son los esenciales con los cuales luego podemos crear nuestros propios videos y animaciones. Para ello, una vez que entramos a Powtoon con nuestra cuenta, vamos a elegir la opción Create o Crear aquí. Y vamos ahora a elegir esta opción que dice Start from Scratch, que sería básicamente empezar desde cero, ¿sí? No vamos a trabajar con una plantilla esta vez, aunque ustedes, si desean, lo pueden hacer. Pero básicamente es para hacer unos ejercicios y familiarizarnos con la herramienta, familiarizarnos con algunos conceptos básicos de la creación de animaciones. Pues bien, esto es lo que tenemos al inicio. Como ustedes pueden apreciar, básicamente aquí tenemos el lienzo de trabajo o donde se van a generar las animaciones, donde se van a incrustar los objetos. A mano izquierda tenemos básicamente las escenas. Powtoon tiene por defecto, si ustedes aprecian aquí, cada escena tiene una duración de 10 segundos. Esto es un formato ya predeterminado. Sin embargo, el momento en que empezamos a trabajar con la línea de tiempo, podemos aumentar o reducir la duración de cada escena. A mano izquierda podemos nosotros crear a través de estos objetos, si tuviéramos aquí ya una diapositiva creada, entonces podemos simplemente duplicarla, ¿sí? Y si no, básicamente lo que hacemos aquí es aumentar otra escena o quitar la escena, ¿sí? Una cosa interesante es que entre escena y escena, vamos a suponer aquí que tengo estas dos escenas. Si damos un clic a este botón de aquí, podemos elegir una transición, un efecto de transición entre esta escena y la de acá. Va a depender de cuánto tiempo. Fíjense que ahora, al tener dos escenas, la primera dura 10 segundos, la segunda 10 segundos también, entonces la duración total es de 20 segundos al momento. Y podemos elegir alguna de estas transiciones que nos ofrece Powtoon aquí directamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a elegir una escena como esta de acá, ¿sí? Entonces, observemos aquí nada más, con estas escenas todavía en blanco, qué es lo que pasaría si corremos la película desde el inicio, ¿sí? Al momento tenemos, vamos a grabar aquí, ok, vamos a pegar algunos objetos para ver si aquí podemos ya ver la escena con los objetos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es, ok, tenemos aquí esta especie de plantilla que nos ofrece, por ejemplo aquí, si elegimos esto, observen que al hacer un clic acá, me ofrece estas ya plantillas predeterminadas o prediseñadas con fondo, con objetos y todo, ¿no? Si tenemos una cuenta pago, lo que va a suceder es que generalmente estos objetos que aparecen acá van a desaparecer, no nos va a restringir su uso, a menos que tengamos acceso a una cuenta pago en la que sí podríamos utilizar todos estos objetos, ¿de acuerdo? Pero a manera de ejemplo voy a poner aquí, fíjense, al hacer clic acá apareció esta escena ya incrustada en la primera acá, en la primera diapositiva, digamos, o slide, ¿no? Lo que vamos a hacer es básicamente, voy a deshacer esto y vamos a trabajar con los objetos que tenemos más abajo. Primero, aquí podemos utilizar un fondo. Aquí Powtoon nos ofrece una serie de fondos. Por ejemplo, podríamos utilizar aquí, podemos hacer más y podríamos utilizar uno de estos, ¿no? Vamos a hacer un clic, por ejemplo, en este fondo. Ya tenemos un primer aspecto de cómo va a aparecer nuestra escena, ¿sí? En el segundo podríamos hacer lo mismo. Ya está, ¿sí? Recuerden que esta escena va a durar 10 segundos y esta 10 segundos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un primer ejercicio, por ejemplo, haciendo clic acá, vamos a poner en modo de
modo de personalización y fíjense que apareció ahora sí la línea del tiempo, ¿sí? Y veamos qué es lo que sucede si ejecutamos desde arriba. Vamos a retroceder la línea del tiempo a 0 y vamos a hacer un play acá. Cuando llegue a los 10 segundos acá, entonces veamos cuál es la transición que sucede. Fíjense la transición que habíamos hecho, ¿no? Ok. Bien. Si quisiéramos que esta primera escena dure menos tiempo, lo que hacemos es básicamente recortamos con estos signos de acá. Por ejemplo, en este momento lo hemos dejado en 8, en 7 o en 6 segundos, ¿sí? Si quisiéramos aumentar el tiempo, igual, ¿sí? Entonces 10 segundos es el tiempo estándar, pero nosotros podemos manipular la duración con estos dos objetos de acá. Bien, al abrir la librería, fíjense que aparecieron algunos personajes. Aquí hay un personaje bastante simpático que está saludando. Aquí hay otro que está en movimiento y me ofrece estas varias opciones que tenemos acá, ¿sí? Entonces, vamos a escoger uno cualquiera de estos. Voy a escoger este presentador, ¿ya? Y aquí es donde empieza, entonces tenemos que empezar a trabajar estos conceptos básicos de línea de tiempo, tiempo de entrada, tiempo de salida, la duración y los efectos de entrada y salida. Veamos cómo se hace eso. En este momento hemos incrustado, por ejemplo, este objeto en la mitad de la escena, ¿sí? Si quisiéramos cambiar el objeto, aquí aparece, una vez que está seleccionado, nos da la posibilidad, al hacer clic aquí, podemos cambiar el personaje, ¿sí? Entonces, vamos a mantener por el momento este, ¿sí? También podemos escoger, por ejemplo, a través de esa opción Swap, podemos cambiar otro carácter, ¿sí? Simplemente ponemos el mismo y ya. Aquí podemos manejar la configuración de la animación, que es lo que vamos a hacer básicamente con la línea del tiempo acá abajo. Observen que en la parte inferior de la línea del tiempo, este objeto está está básicamente operando desde el segundo 0 hasta el segundo 7, es decir, dura toda la escena, ¿sí? A tal punto que si en este momento hacemos clic acá, miren que el personaje no deja de saludar ahí, ¿sí? Y se cambió a la segunda escena. Vamos a trabajar sobre la primera escena, ¿sí? Entonces, para no distraernos, voy a eliminar la escena 2 y nos vamos a quedar con la primera escena porque queremos practicar algunos elementos básicos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer que el personaje no aparezca al segundo 0, sino que aparezca al primer segundo. Y vamos a hacer que desaparezca a los 5 segundos. Recuerden que nuestra línea de tiempo tiene 7 segundos en este momento. Con este botón de aquí podemos manejar el efecto de entrada. En este caso, por ejemplo, se va a desplazar desde la derecha, ¿sí? O podemos hacer que caiga o que suba o que se desplace desde el otro lado, desde la derecha, desde la izquierda, perdón. Entonces aquí podemos hacer que el personaje simplemente se desvanezca, ¿sí? Vamos a poner que entre desde la izquierda y además podríamos hacer que, por ejemplo, en el efecto de salida vamos a hacer que salga para el otro lado, ¿sí? O para el mismo lado. Vamos a hacer que salga a este lado, ¿ya? Veamos qué es lo que hemos logrado aquí. Recuerden, con este funciona toda la película, con este funciona solamente esta escena. Pongámosla en funcionamiento. Entró al segundo 1 y desapareció al segundo 5. Este es el principio básico de toda animación. Lo mismo podemos hacer con cualquier otro tipo de objeto que utilicemos dentro de la escena, ¿sí?
Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, necesitamos, recuerden que el personaje aparece en el segundo 1 y desaparece en el segundo 5. Queremos que en el segundo 1, cuando aparezca, haya un texto, un saludo o algún texto cualquiera, ¿sí? Entonces voy a incluir aquí un texto y voy a escoger un texto de acá, ¿sí? Y vamos a poner: hola amigos. Ok, entonces vamos a manejar este texto por acá. Y listo. Voy a poner el texto sobre este lado y vamos a suponer que yo necesito que el personaje se oriente hacia el otro lado. Hacemos clic acá y ya está, ¿sí? Ahora, el texto, observen que está en este momento apareciendo en el segundo 0 y desaparece en el segundo 7. Vamos a hacer que aparezca un poco después de el personaje. El personaje aparece en el segundo 1, lo voy a poner en el 1.5. Y vamos a hacer que este mensaje desaparezca en el segundo 3. ¿Sí? De tal manera que en el segundo 3 hasta el 5, antes de que se vaya, vamos a poner otro texto en el que se despide. Entonces vamos a hacer nuevamente aquí el texto y vamos a poner ahora, voy a hacer este tipo de texto, hacemos doble clic sobre esto y nos vemos más adelante, por ejemplo, ¿no? Y vamos a acomodar esto aquí y listo. Recuerden que este texto, miren aquí, aparece en el 1.5 y sale en el 3. Vamos a hacer que este texto, ¿sí?, aparezca en el 3 y se borre en el 5. Y lo que vamos a hacer es que aparezca aquí mismo. ¿Cómo podemos diferenciar un objeto del otro? Haciendo referencia acá en la parte inferior, seleccionamos el objeto y miren, ahí estamos trabajando con el segundo. Acá trabajamos sobre el primer objeto, ¿sí? Y listo. Veamos qué efecto hemos logrado. Vamos a retroceder la línea del tiempo y vamos a hacer correr nuestra película. Como ustedes pueden ver, hay un momento en el que se sobreponen, entonces eso lo vamos a solucionar simplemente moviéndonos un poquito para acá a la entrada del texto, aquí, y ya está. Veamos nuevamente ahora la escena. Y listo. Bueno, lograr otros efectos va a depender un poco de su creatividad y de que ustedes puedan manejar los distintos objetos dentro de la línea del tiempo. Les recomiendo en este momento que ustedes miren, si yo quiero ver los objetos, aquí está. Muevo la línea del tiempo acá, esta barra, y yo puedo ver los distintos objetos de tal manera que luego pueda configurar su entrada o su salida, ¿sí? ¿Cuántos objetos ponemos aquí? Ojalá no sean muchos, que sea bastante claro. ¿Cuánto texto? Pues el suficiente como para que la gente tenga tiempo para leer. ¿Qué efectos ponemos? Va a depender de su creatividad. Entonces, les animo a que creen con estos pequeños conceptos, estos pequeños fundamentos, creen sus primeras animaciones, ejerciten utilizando distintos objetos de acá del menú. No existe otro modo que poner en marcha nuestra creatividad y ejercitarnos. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente. Aprenderemos a insertar otros elementos, por ejemplo, sonidos y otros elementos como otras escenas. ¿Ok? Hasta la próxima.